Saludos hermanos y amigos. Con ustedes el profesor Ramón Romero en la sección del programa desde 1982, ese programa fundado por su servidor y continúa ahora por vía de YouTube, por el cual pedimos a ustedes que se suscriban. El programa fue fundado en 1982 y comenzó a transmitirse por nuestra emisora Radio Amanecer Internacional. Y desde 1982 hemos estado transmitiendo en diferentes emisoras, pero comenzamos con Radio Amanecer Internacional, nuestra emisora, y después pasamos a Radio Pueblo, y ahora, para mayor efectividad, queremos continuarlo por YouTube, y así los demás hermanos y amigos puedan llegar a mayor alcance, porque antiguamente lo hacíamos nosotros desde una emisora radial, pero ahora vamos a hacerlo a través de esta plataforma de YouTube. Vamos a pedir a Dios tu bendición. Padre, gracias te damos por este privilegio de acompañarnos en esta nueva sección, como lo hiciste hace 40 años, cuando comenzamos, y te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con una serie de preguntas que se nos hacen. Pregunta número 1. ¿Por qué ustedes guardan un solo sábado si la Biblia habla de 7 sábados ceremoniales? Además, la Biblia habla del año séptimo y también el año del jubileo, que eran sábados, según Levítico 25. Entonces, la pregunta que hacemos a usted es: ¿por qué ustedes guardan el sábado 1 y no guardan los demás sábados? ¿A qué se debe eso? ¿No estarían ustedes desfasados? La respuesta es la siguiente. Para ser precisos, nosotros no guardamos el sábado porque queremos guardarlo. Guardamos el sábado porque Dios ordena guardar el sábado. Eso lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. En cambio, el séptimo día que vemos nosotros ahí es el séptimo día cuando no existía ningún judío, porque Adán no era judío, ni Dios era judío. En cambio, el séptimo año y el año del jubileo, así como los demás sábados que no coincidían con el séptimo día, según Levítico 23, del 34 al 38, fueron dados siglos después de que entró el pecado, y a causa del pecado, según Levítico 23, 19 y Ezequiel 45, 25. Así que, siendo estos sábados adicionales e instituidos a propósito del pecado, fueron abolidos con la muerte de Cristo. Pablo dice que esos sábados eran sombra de Cristo en Colosenses capítulo 2 y el versículo 16, que leemos a continuación. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte del día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Ve, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, todos esos sábados, esos 7 sábados rituales que había en Levítico 23,
como también el jubileo, que era Levítico 25. Esos sábados eran rituales que fueron establecidos después del pecado. Pero el séptimo día sábado de la ley fue establecido en la creación, como nos dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 1, cuando no existía ningún judío, 2500 años antes de ser promulgada la ley de Dios en el monte Sinaí, ya Dios había establecido el sábado. Dice aquí, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Ven, ya el sábado existía ya en la primera semana de la creación, cuando no existía ningún judío. Por tanto, el que pone el ejemplo es el creador del universo, que es Cristo, según Colosenses 1:16, y según Hebreos 1:1 al 3, dice que Cristo fue el creador del universo. Por tanto, ya en el séptimo día, concluyendo la semana, Dios guarda el sábado, y él mismo dice en el versículo 26 de Génesis 1, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, si el hombre es hecho a la imagen de Dios y Dios obedece el sábado, entonces en consecuencia sus hijos, que fueron Adán y Eva, guardarían también el sábado. Por tanto, los demás sábados, como por ejemplo en Levítico 23, encontramos nosotros 7 sábados rituales que existieron después del pecado, pero este sábado de Génesis 2 existe antes de entrar el pecado al planeta, antes de Adán pecar. Ya existía el sábado del séptimo día que menciona Génesis 2 del 1 al 3, pero los otros sábados ceremoniales están en Levítico 23, el versículo 7. Primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Segundo sábado, versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. El segundo sábado ritual. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día, o será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Tercer sábado ritual. Versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al cual son con trompeta y una convocación, ninguna obra servil haréis. Aquí vemos el cuarto sábado ritual, que era el día de expiación. El día de la trompeta. Y el día de la expiación, que era el día 10, en el versículo 27 nos habla de ninguna obra servil. Pero en el versículo 28 nos dice, refiriéndose a esto, pero a los días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación. Versículo 28, ninguna obra servil haréis en ese mismo día. Estaba hablando del quinto sábado ritual. Sexto sábado ritual, en el versículo 35, que tiene que ver con la fiesta de las cabañas. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y el séptimo sábado ritual, el versículo 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Ven, 7 sábados rituales que los judíos guardaban, los judíos, no Adán y Eva, porque los judíos existieron después del primer sábado moral. Esos son sábados rituales. El único sábado moral es el de Génesis 2 del 1 al 3. Los demás sábados existieron después de entrar el pecado al mundo por vía de Adán, y en consecuencia vemos que el sábado, los sábados rituales, no había que guardarlos porque fueron esos sábados rituales, no el sábado del séptimo día de la semana. Esos sábados rituales, que fueron 7,
que aparecen en Levítico 23, esos sábados rituales fueron clavados todos en la cruz. No así el séptimo día sábado, que es el día moral que está en los 10 mandamientos. Por tanto, sigue vigente el sábado del Señor y los demás sábados que fueron rituales que llegaron después del pecado. Y el sábado de la ley de Dios llegó antes de entrar el pecado al planeta. Que Dios nos bendiga. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero. Continuaremos en la próxima entrega. Dios nos bendiga.